Muy buenos días, feliz sábado, queridos hermanos, hermanas y personas que me van a escuchar a través de este medio. Deseo en el Señor que hoy tengamos un maravilloso día. Hoy es el santo sábado del Señor, donde a través de este día me recuerda a quién debo servir y a quién debo adorar, porque Él merece todo honor, toda honra, toda gloria, toda gratitud, toda la adoración, porque Él es el Creador, Él es el Redentor y el que restaura nuestras vidas cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Vamos a orar. Querido y amado Padre que estás en los cielos, cuántas gracias tengo que darte, Señor, porque a pesar de las vicisitudes y los avatares de esta vida, tú tienes misericordia de nosotros. Sí, Padre, porque aún sin merecer nada, tú nos das vida, salud y bienestar, y todo por los méritos sagrados y santos de Cristo Jesús nuestro Señor, quien dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros tuviésemos vida y esta bendición. Padre amado, ayúdanos a valorar ese gran sacrificio, ayúdanos a darle la importancia que ello requiere, y ayúdanos también a guardar tu santo día como tú mandas en tu palabra, porque es un mandato divino, donde demostramos verdaderamente en nuestra vida exterior que creemos en tus promesas y que queremos y deseamos depender totalmente de ti. Señor, que este sábado no sea un sábado más, ni un sábado menos, sino un día en que verdaderamente nos gocemos de tu compañía. Bendice el mensaje de esta mañana y la honra y la gloria sean siempre para ti. Bendice a este servidor, toca mis labios con el carbón de tu altar para que lo que salga de mi boca sea palabra de Jehová y no palabra de un hombre. Que tu Santo Espíritu me guíe y me dé sabiduría al exponer este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he compartido ya con ustedes dos temas sobre la cuestión del sábado. El sábado pasado hablamos el significado del sábado desde el punto de la vista del hombre. Hoy vamos a hablar sobre la ley y el sábado. Y para ello quiero dirigirme a un principio bíblico que está en Isaías 8:20, que dice lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Este humilde servidor que está aquí frente a ustedes va a compartir un tema que va acorde con la palabra de Dios. Esto no es un invento del hombre, esto es palabra de Dios, está escrito en el Sagrado Libro. Antes que podamos considerar el sábado en relación con la ley de Dios, debemos recordar que Dios no dio jamás la ley como un medio de salvación. Vamos a ver qué dice Romanos 3:28. Jamás la ley fue un medio de salvación, sino que la ley muestra qué tan pecador soy. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora vamos a Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. A ver qué nos dice el libro de Gálatas. Gálatas 2:16 dice lo siguiente. Les animo a que tomen nota de los textos que este servidor les dice para que ustedes, en el amor del Señor, hagan oración y súplica al cielo para que les dé sabiduría y estudien estos temas en tus propias Biblias. Y no te quedes con lo que escuchas, hay que escudriñar la palabra. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros somos salvos por la gracia y la
misericordia de Dios, por la obra de Jesucristo, cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor, el Señor de nuestras vidas, su justicia nos es imputada. Porque nosotros sin Cristo no somos nada, pero con Cristo somos todo y más. Somos más que vencedores. Ese fue el error de los judíos, el error del antiguo pacto que desembocó en el fracaso más miserable. Vamos a ver qué dice Romanos 9:30 al 33. Romanos 9:30 al 33. Romanos 9:30 al 33 dice: la justicia que es por la fe. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Está diciendo que el que cree en Jesucristo no será avergonzado. Los judíos hacían todo estrictamente como manda la palabra, la letra de la ley, pero no concibieron que la ley en sí guardaba algo más hermoso, que era la persona de Cristo Jesús. Él es la esencia del carácter sagrado de Dios. Y cuando Él vino, no lo supieron reconocer. ¿Será que a nosotros nos pasa hoy lo mismo? Estamos tan cerrados en solamente, no es que no. Por eso Jesús se tomó la mayor parte de su ministerio, derribando todos aquellos argumentos y percepciones del hombre de cómo guardar el sábado. Y Jesús les mostró la forma correcta de guardar el sábado. Dice Lucas 4:16 que como costumbre iba al templo, a la sinagoga, a leer las Santas Escrituras, a compartirlas, así como está haciendo este servidor con ustedes, compartiendo las Santas Escrituras. Luego salía y se iba a hacer obras de misericordia, a sanar a los enfermos, a dar una voz de esperanza al afligido, a ayudar al menesteroso. Y qué tristeza que hoy día vamos 3 horas a la iglesia el día sábado y pensamos que eso ya está todo hecho. Y la Biblia dice que de puesta a puesta debemos guardar el santo sábado. En esta zona donde me encuentro, salimos del sábado, de la iglesia el sábado a la 1:30, comemos, almorzamos, la comida del mediodía, y nos vamos a hacer obra misionera en la cama. Y creemos que eso ya es adorar a Dios. Queridos hermanos, la iglesia está adormecida y entumecida porque no estamos obedeciendo lo que Dios manda en su palabra. Venid y adoremos, dice la palabra del Señor. Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, pero dedicamos más el tiempo en nuestras propias cosas, en nuestros propios pensamientos, que en compartir la palabra de Dios, en servir a otros. ¿Será que estamos siendo piedra de tropiezo a otras personas que quieren conocer la santa verdad de
¿Y no lo hacemos? La Biblia enseña, palabra de Jesús, Mateo 7, es verdad que en el mundo hay tropiezos, pero hay de aquellos por los cuales vienen los tropiezos. El sábado es para gozarnos, mostrar a Dios cuán agradecido estoy, qué grandemente me gozo en su día por su gran amor, por su misericordia, por haberme guardado y protegido durante la semana. Venir a decirle, Señor, gracias, gracias, porque sin merecer nada aún tienes misericordia de mí. Qué grato es venir y adorar a Dios con todo nuestro corazón y decirle, Señor, aquí estoy, te necesito de tu gracia. Necesito de tu amor, de tu compañía para mi diario vivir, porque esto está muy complicado. Dame sabiduría, dame inteligencia, dame discernimiento, unge mis ojos, que vea qué verdad es y qué es mentira. Que mis oídos escuchen solamente tu voz en medio de tantas voces, para que este humilde servidor pueda vivir conforme a tu voluntad. Pero eso no lo logro solamente con el pensamiento. Debo ir a leer las Santas Escrituras, orar, clamar a Dios cada día, cada mañana. Cada día y cada mañana debo consagrar mi vida a Dios. Si verdaderamente quieres ser un cristiano, una cristiana en victoria, cada día tienes que consagrar su vida a Dios. Cada día, cada mañana debemos ir a la presencia de Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos 8, 7 al 11. Hebreos 8, 7 al 11. Dice la palabra del Señor. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo, ha dicho el Señor. Si Dios lo que más desea es que tú seas un fiel reflejo de su amor, que en nuestra vida diaria reflejemos el carácter de su santidad, que seamos amorosos, misericordiosos, amables, que sigamos el ejemplo de Jesús. Juan 13, 10 dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Leamos en los evangelios cómo vivió Cristo y sigamos ese ejemplo. De gracia recibiste, dad de gracia. Es verdad que solos no podemos hacer nada, dice Juan 15. Sin mí nada podéis hacer. Pero si cada día nos consagramos a Dios, Dios se compromete a darnos gracia y misericordia para cada día. Les animo a leer el libro El deseado de todas las gentes. Es un libro maravilloso donde muestra la vida de Jesús desde su niñez, su juventud, la adultez y hasta su ascensión al reino de los cielos. Léalo, es un libro maravilloso. Dice, por lo tanto, cualquiera que guarde el sábado de Dios a fin de ser salvo, escuche esto que esto es muy importante. Por tanto, cualquiera que guarde el sábado de Dios a fin de ser salvo, está repitiendo el error de los judíos y está pervirtiendo el propósito mismo del reposo sabático. Cuando hacemos de la observancia del sábado un requisito para la salvación, no estamos en absoluto entrando en su reposo. No estamos conmemorando una salvación perfecta y completa.
En lugar de eso, estamos convirtiendo el sábado exactamente en lo opuesto a aquello para lo que lo instituyó Dios. Lo estamos convirtiendo en un medio de salvación por las obras. Una tal observancia del sábado carece por completo de sentido. Nosotros debemos ser agradecidos con Dios y guardar el sábado como Él manda en su palabra, porque somos salvos. Eso lo enseña la Biblia. Yo les pregunto, este servidor les pregunta, ¿cuándo fue dada la ley? ¿En Egipto o después que Dios sacó a su pueblo de Egipto? Si leemos en las Escrituras, en el libro de Éxodo, Dios rescata a su pueblo, los lleva al Sinaí, les muestra su gloria y les declara los mandamientos. Nosotros hemos sido sacados de la cantera del mundo, es llamado Egipto espiritualmente, y Dios, en agradecimiento, nosotros debemos dar honra y gloria a Dios por habernos rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Es por eso que, porque hemos sido salvos, debemos guardar los santos preceptos de Jehová, entre ellos la observancia del santo sábado, porque cuando yo adoro a Dios en el día que Él dijo, entonces estoy diciendo: Señor, dependo de ti, me refugio en ti, me escudo en ti, porque tú eres mi amparo, mi fortaleza, mi refugio, mi roca eterna, mi castillo fuerte. Pero cuando yo hago lo contrario, estoy diciendo: Señor, no te necesito, yo me valgo por mí solo. Error, muy grave error. ¿Cómo, pues, guardará el sábado un cristiano que ha sido salvo por la gracia, por medio de la fe? Vamos a ver. En el Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo enseña claramente que Dios no dio nunca la ley como un medio de salvación. De hecho, antes que Dios diese a los judíos su ley, en el monte Sinaí les declaró: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 22. Primeramente Dios redimió a Israel y después dio su ley a los israelitas. Moisés aplicó específicamente ese principio a la observancia del sábado. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 5:15. Libro de Deuteronomio 5:15 dice lo siguiente: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El sábado. ¿Por qué debemos guardar el sábado? Génesis 2, del 1 al 3, dice por creación. Éxodo 20, 8 al 11 dice por redención, y este texto lo vuelve a decir. E Isaías 66, 22 y 23 dice por transformación. Porque Dios, el Todopoderoso, me saca de las tinieblas a su luz admirable, y nosotros que hemos aceptado por gracia, porque la gracia nos es concedida y hemos aceptado, este servidor ha aceptado ese regalo divino, entonces me someto a la autoridad de Dios. Es verdad que con solo no soy capaz, pero la gracia de Jesucristo me lleva continuamente a crecer y a obedecer. Y por ello debo obedecer el Santo Sábado, porque he sido salvo. Y a través de esa observancia Dios va transformando mi carácter a imagen y semejanza suya. Y la tuya también, si tú te sometes a la autoridad de la palabra de Dios. A vivir por todo lo que dice la palabra de Dios, no por los argumentos y las percepciones del ser humano, y no por la falsa llamada ciencia, sino por lo que dice el libro sagrado, la palabra de Dios. Viviendo por la palabra. Sin embargo, aunque Dios no nos dio la ley como un medio de salvación,
ciertamente quiere que consideremos su ley como la norma para la vida cristiana. Estos textos que les voy a citar no los voy a leer, porque deseo de verdad, de todo corazón, que tú escudriñes tu propia palabra, la Biblia. No se quede con lo que escucha, escudriña la palabra. Anota ahí en un papelito. Romanos 13, 8 al 10. Gálatas 5, 13 y 14. Y Primera de Juan 5, del 1 al 3. Y Segunda de Juan, versículo 6. Vuelvo y repito. Romanos 13, 8 al 10. Gálatas 5, 13 y 14. Primera de Juan 5, del 1 al 3. Y Segunda de Juan, versículo 6. ¿Por qué hago esto? Porque deseo que escudriñes la palabra de Dios y no te quedes solamente con lo que escuchas. Permite que el Espíritu de Dios te ayude a tomar ánimo de leer y escudriñar las Santas Escrituras para que vivas por un así dice Jehová. Seguimos. La verdadera motivación para guardar la ley, dijo Jesús, es el amor. Vamos a ver qué dice Mateo 22. Mateo 22. Vamos al libro de Mateo, capítulo 22. Mateo 22. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento?, le preguntan sus discípulos. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús está resumiendo los 10 mandamientos en 2 principios básicos: el amor a Dios primeramente, comunión con Él, servicio a Él y sometimiento a Él. Y luego, en nuestra esfera, viviendo siempre para dar honra y gloria a Dios, sirviendo a los demás y viviendo en amor. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Antiguo Testamento concuerda con ello. Está en Deuteronomio 6:5. Vamos a leerlo, Deuteronomio 6:5, a ver qué dice la palabra del Señor. Deuteronomio 6:5 dice así la palabra del Dios Todopoderoso: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora Levítico 19:18. Levítico 19:18. Levítico 19:18 dice así. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Es palabra de Dios. Pero muchas veces hoy queremos vengarnos por nosotros mismos. Y Dios no nos ha pedido eso. Dice que vivamos en amor, mostrando la misericordia divina con aquellos que nos rodean. De gracia recibiste, das de gracia, dice el Señor. Sin embargo, no está en nuestra mano el generar ese amor a partir de nuestras propias naturalezas pecaminosas, puesto que se trata del amor ágape, el que todo lo soporta, el amor de Cristo, el amor ágape. Ese es el que debemos tener aquí impregnado en nuestra mente y nuestro corazón. Y eso no es posible hasta que el amor de Cristo, la presencia de Dios, nos acompañe siempre a través de su Santo Espíritu. El amor que sacrifica el yo, un amor que solamente se origina en Dios. Por lo tanto, Dios nos da ese amor como su don a nosotros mediante el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en 1 Corintios 12:31, 13:13 y Romanos 5:5. Dios no nos da
ese amor con el fin principal de que fluya hacia Él, lo que haría que Dios mismo fuese egoísta, sino que nos da ese amor desprovisto de egoísmo a fin de que podamos reflejarlo hacia otros como evidencia del poder salvador del Evangelio sobre el yo. Vamos a leer Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Todo viene de Dios. Dios nos da esa gracia, nos da esa bendición. Dice Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. También os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Tienes amor por tu hermano? ¿Tienes amor por tu prójimo? ¿Tengo yo ese amor de Cristo para brindárselo a otro, aunque sea mi peor enemigo, aunque esté difamando y hablando tonterías? Eso es lo que Dios quiere que tú y yo seamos, un fiel reflejo de su amor. Todavía no es tiempo de juzgar a nadie. Dios tiene un día donde todo eso será una realidad, pero ahora tenemos que vivir como Cristo vivió, en amor, en humildad, en mansedumbre, amándonos los unos a los otros como lo enseña el Divino Maestro, que nos lo enseñó en su vida práctica y en su palabra nos ordena que nos amemos los unos a los otros, con tierno amor. En Romanos 5:5 y 2 de Corintios 5:14 y 15 también encontramos más de este amor. Vamos a leer, voy a compartir 2 de Corintios 5:14 y 15. 2 de Corintios 5:14 y 15. Usted va a leer en su palabra Romanos 5:5. Este servidor va a leer 2 de Corintios 5:14 y 15. 2 de Corintios 5:14 y 15. 2 de Corintios 5:14 y 15 dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Me está diciendo el Señor que Él murió por ti y por mí. Entonces ya no vivamos para nosotros, vivamos por Cristo y para Cristo, sirviendo a aquellos por los cuales Cristo también murió. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor que Dios tiene conmigo, la misericordia que Dios tiene conmigo, tengo que compartirla con otro y llevarles el mensaje de salvación. Decirle que a pesar de las dificultades, que a pesar de las desgracias, hay esperanza en Cristo Jesús. Eso es lo que significa tener la ley escrita en nuestros corazones, o sea, grabadas en nuestra mente. La ley de la libertad, la ley del amor, la ley del carácter sagrado de Jesús, viviendo en Cristo y para Cristo, sirviendo a otros en el temor de Dios. Los primeros 4 de entre los 10 mandamientos de Dios tienen que ver con nuestra relación con Él. Los últimos 6 se refieren a la relación con nuestro prójimo, puesto que el amor ágape no busca lo suyo propio. Eso lo encontramos en 1 Corintios 13:5. ¿Cómo obedeceremos a los primeros 4 mandamientos en armonía con el carácter de Dios? ¿Desprovisto de egoísmo? Recordando que la única forma en la que podemos obedecer es mediante la fe. Solo puedo obedecer los primeros 4 mandamientos por la fe, viviendo la experiencia del nuevo nacimiento. Y con esa experiencia viene el don del amor,
que nos capacita para guardar los últimos 6 mandamientos: amor hacia nuestro prójimo. Relación, comunión con Dios a través de su palabra, la oración. Cuando yo tengo comunión con Dios, Él me concede esa gracia, esa bendición, ese don del amor para poderlo compartir con otros. Cuando nosotros le hacemos la vida imposible a otra persona, a un hermano, a un amigo, es porque no estamos en comunión con Dios. Estamos desprovistos de esa gracia. Pero cuando tenemos comunión con Dios, entonces, por la gracia y el poder de Dios, vivo ese día en amor, en gratitud, sirviendo y obedeciendo, alabando y glorificando el nombre de Dios, brindando el amor, la gracia y la misericordia que Dios me da, brindándosela a otro. ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? Todo es por la gracia de Dios. Si tenemos comunión con Dios, Él nos da ese amor ágape para poderlo compartir con otros. El Nuevo Testamento tiene poco que decir sobre nuestra obediencia a los 4 primeros mandamientos, puesto que todo cuanto Dios pide de nosotros en lo referente a nuestra relación con Él es fe. Eso lo encontramos en Juan 6, 28 y 29. Vamos un momentico al libro de Juan 6, 28, 29. Juan 6, 28 y 29. Juan 6, 28 y 29. A ver qué dice la palabra. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué tengo que hacer? Creer en Jesucristo. Cuando yo creo en Jesucristo, entonces vengo y estudio su palabra y Él me llena de esa gracia, de esa fe, de esa esperanza. Y Él me capacita para que en el día a día viva reflejando su amor, su misericordia y su bondad. Hebreos 11:6. Vamos a ver qué dice. Yo me lo sé de memoria, pero quiero leerlo en la palabra. A ver qué dice. Tome nota de estos textos. Les animo de verdad, por amor al Señor, lea en su propia Biblia estos textos. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Viviendo por fe y creyendo en Él, seremos capacitados para vivir como Él vivió. Primera de Juan 3:23. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Si estamos en comunión con Dios y verdaderamente tenemos fe en las promesas de Dios, entonces tú y yo viviremos ese amor y reflejaremos el carácter de Jesús ante aquellos que nos rodean. Espera de nosotros que ejerzamos esa fe motivada por la apreciación profunda de su supremo don de su amor, encarnado en Jesucristo. Eso lo encontramos en Gálatas 5:6. Vamos a ver qué dice Gálatas 5:6. Gálatas 5:6 dice lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. ¿Entendemos? La gracia de Jesús, si tengo fe, me lleva a vivir en amor. Es un don maravilloso que lo otorga el cielo, pero debo someterme,
tener fe que Dios existe, que Jesucristo es mi Salvador y Señor, y que en base a ello yo me someto a obedecer por fe y a vivir por fe para sentir el gozo de la salvación. Y ese gozo ser compartido con aquellos que me rodean. Esa es la voluntad de Dios, que guardemos sus mandamientos y que vivamos ese amor, el amor ágape. De forma que la única forma en que podemos obedecer el cuarto mandamiento es por fe. ¿Has visto? Si no guardamos el sábado como Dios manda, es porque no tenemos fe. El que tiene fe obedece, y el que obedece es porque tiene fe. ¿Fe en qué? En que Dios se hará cargo de nuestras vidas. Porque cuando obedecemos y tenemos fe, le decimos: Señor, sin ti nada soy, toma mi vida, haz la tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Qué hermoso poder tener esas expresiones hacia el Todopoderoso y decirle: Señor, es que sin ti no soy nada, pero tú eres todo para mí. Me aferro a tu gracia, a tu bendición. Vuelvo y leo esto porque es muy importante. De forma que la única forma en que podemos obedecer el cuarto mandamiento es por la fe, entrando por la fe en el reposo de Dios. En ese contexto, el sábado demuestra ser el sello de la justicia por la fe. Amados del Señor, si verdaderamente somos adventistas del séptimo día, como lo profesamos ser, demostrémoslo. Demostrémoslo con todo nuestro corazón. Guardemos el sábado como Dios manda en su palabra. Elena de White dice que cuando guardamos el sábado como Dios manda en su palabra, Dios nos capacita para obedecer los otros 9 mandamientos. Pero primero tenemos que estar en comunión con Dios para ser reavivados, transformados y fortalecidos por su palabra, por estar en comunión con Él. Cuando Adán y Eva fueron creados, no trabajaron, pasaron directamente a gozar del reposo sabático, de la santidad de la comunión con Dios. El primer día de existencia de la primera pareja fue en comunión con Dios. Y ya luego el Señor les dijo: fructificad, trabajen, cuiden todo lo que les regalo y disfrútenlo y vivan gozándose de la gracia divina. ¿Qué tan agradecido, qué tan agradecida estás tú con Dios? Este servidor, a pesar de las dificultades que este mundo ofrece, yo me gozo el estar aquí en su casa, en su día, compartiendo el mensaje de salvación. Es mi deseo y oración que leas los textos que te he citado y escuches el mensaje de salvación, no por lo que diga un ser humano, sino por lo que dice el libro sagrado. Busca a Cristo. Cristo viene pronto. Prepárate para ese magno evento. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. El próximo tema será la controversia entre el sábado y el domingo. Ese va a ser un tema maravilloso. Te animo a que busques la iglesia que predica estas verdades. La verdad del sábado, la verdad del santuario y la verdad de que Cristo viene pronto. Dios te bendiga.